Un cordial saludo para todos. Quien les saluda, su servidor Francisco Damián Martínez Argüello, miembro del Centro de Estudios San Bernardo de Claraval. En este nuevo capítulo de los ciclos de estudios sobre la historia de la Iglesia, estaremos haciendo un recorrido por los concilios ecuménicos llevados a cabo entre los siglos IV y IX de nuestra era. Antes que nada, nos ponemos en presencia del Señor, nuestro Dios, que por intercesión de nuestra Madre Santísima nos envíe el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, fortaleza e entendimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles, con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo Señor nuestro, que así sea. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Bernardo de Claraval ruega por nosotros. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estaremos haciendo un recorrido en la historia de la Iglesia, en los concilios ecuménicos del siglo IV al siglo IX. Y antes que nada debemos comprender y entender un poco la palabra concilio, que proviene del latín concilium, que significa una asamblea. Entonces, en un término general, designa las reuniones eclesiásticas bajo la autoridad jerárquica para la discusión y decisión de asuntos relacionados a la fe, la moral y la disciplina. Entonces, corresponde a la palabra en griego synodus. La palabra synodus aparece probablemente por primera vez en los llamados cánones apostólicos, mientras que la palabra concilium fue empleado con el mismo significado por Tertuliano más de un siglo antes. Por lo tanto, los términos sínodo y concilio son prácticamente sinónimos. Algo a tener en cuenta es que cuando los obispos del mundo entero se congregan bajo la presidencia del Papa, el sínodo se denomina ecuménico o general. Ecuménico proviene del latín oikoumene, que significa mundo habitado. Entonces, antes, digamos, de pasar a lo que realmente son los concilios ecuménicos del siglo IV al siglo IX, vamos a hablar un poco de un concilio llevado a cabo en el siglo I, especialmente o específicamente en el año 50, más o menos, de la era apostólica, en donde se da el famoso concilio de Jerusalén y la controversia de Antioquía de Siria. Este relato del concilio vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo a tener en cuenta es que todo concilio y sínodo de la Iglesia es un acontecimiento del Espíritu y reúne en su realización las solicitudes de todo el pueblo de Dios. Por eso que San Lucas, al informarnos sobre el primer concilio de la Iglesia que tuvo lugar en Jerusalén, introduce así la carta que los apóstoles enviaron en esta circunstancia a las comunidades cristianas de la diáspora, con las siguientes palabras, diciendo: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Eso justamente encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, en el versículo 28. Entonces el Espíritu Santo, que obra en toda la iglesia, conduce de la mano a los apóstoles a la hora de tomar nuevos caminos para realizar sus proyectos. Él es el artífice principal de la edificación de la iglesia. Entonces este concilio, a lo que realmente fue convocado era a responder a la pregunta de si era indispensable exigir a los paganos que se estaban convirtiendo a Jesucristo el Señor la circuncisión
o si era lícito dejarlos libres de la ley mosaica, es decir, de la observancia de las normas necesarias para ser hombres justos, obediencia a la ley y sobre todo libres de las normas relativas a la purificaciones rituales, los alimentos puros e impuros, el sábado. Y también el segundo episodio es la conocida controversia de Antioquía en Siria, en donde eh, era la pregunta que surgiera cómo comportarse en ocasiones de la comunión de mesa entre creyentes de origen judío y los procedentes de los gentiles. Aquí se pone de manifiesto el otro epicentro de la observancia mosaica, la distinción entre alimentos puros e impuros, que dividía profundamente a los hebreos observantes de los paganos. Inicialmente Pedro compartía la mesa con unos y con otros, pero con la llegada de algunos cristianos vinculados a Santiago, el hermano del Señor, esto vemos en Gálatas 1:19, Pedro había empezado a evitar los contactos en la mesa con los paganos para no escandalizar a los que continuaban observando las leyes de pureza alimentaria. Y, y la opción era compartida por Bernabé. Entonces, tal opción dividía profundamente a los cristianos procedentes de la circuncisión y los cristianos venidos del paganismo. Entonces, este comportamiento que amenazaba realmente la unidad y la libertad de la iglesia suscitó las encendidas reacciones de Pablo, San Pablo el apóstol, que llegó a acusar a Pedro y a los demás de hipocresía. Fuertes declaraciones realmente, diciéndoles, por ejemplo, San Pablo una vez a Pedro, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Entonces, esos eran los temas candentes de la época apostólica que tuvieron que solucionar de una forma de decir en un concilio. Y vemos, ¿verdad? Vemos a lo largo de todo ese capítulo 15 las discusiones que hubo, los discursos que hicieron, los decretos conciliares o el decreto conciliar en sí. Entonces, a partir del versículo 22 vemos más o menos todo lo que realmente se decidieron dentro de este concilio. Esto pueden verlo en su Biblia, está totalmente ahí esclarecido. Bueno, entonces vamos a retomar realmente lo que nos compete en el día de hoy, que son los concilios post-edicto de Milán. Eh, yo he más o menos separado en ocho concilios ahora estos eventos, o en ocho partes. El primero, que es el concilio de Nicea en el 325, el concilio primero de Constantinopla en el 381, el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia en el 451, el segundo concilio de Constantinopla en el 553, el tercer concilio de Constantinopla del C80 al C81 y el concilio segundo de Nicea en el 787. Y por último el cuarto concilio de Constantinopla, que duró desde el año 869 al 870. Entonces, volvemos a repasar. Concilio de Nicea, primer concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia, segundo concilio de Constantinopla, tercer concilio de Constantinopla, segundo concilio de Nicea y cuarto concilio de Constantinopla. Entonces, veremos el primer concilio, que fue el concilio de Nicea, que fue desde el 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Se celebró este concilio ecuménico, el primero sin la persecución ya del Imperio Romano, convocado por la autoridad del Papa Silvestre, presidido por el obispo Ocio de Córdoba, que actuó en representación del Papa y bajo el auspicio del emperador Constantino. Este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. Se formuló el conocido credo símbolo niceno,
y también se fijó las fechas para celebrar la Pascua. Para entender un poco a profundidad eh, referente digamos, la llamada de este concilio, eh, es entender un poco sobre el arrianismo. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria que afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinada a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, ¿verdad? Que vivió del año 250 al 335, que fue un presbítero de Alejandría de Egipto. Y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa en varios textos bíblicos, pero en especial en un párrafo del Evangelio de San Juan, en donde dice lo siguiente: han escuchado que les he dicho, me voy y vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 28. Entonces, este es, digamos, de esto se tomaron ellos para alegar de que Jesús, o sea, que el verbo, la palabra fue creada por el Padre. Entonces, para ellos se formuló el credo niceno, la primera parte que dice así: creemos en un solo Dios Padre omnipotente y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Entonces, con esta declaración, ellos dan por sentado, digamos, esta cuestión en donde se ponía en duda eh, sobre la, sobre la divinidad, o sobre la consustancialidad de Jesucristo, o de la palabra con el Padre. Entonces, con esto ellos dan por desterrado esta herejía arriana, y son tajantemente en formular que Jesucristo es Señor, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho o no creado, consustancial al Padre, o sea, de la misma naturaleza del Padre, de la misma naturaleza del Padre. Entonces, con esto se da por sentado esta herejía, y se confirma nuevamente que Jesucristo es el Señor, que tiene la misma adoración con el Padre. El Padre y el Hijo son uno mismo. Eh, Luego tenemos el siguiente concilio, que fue el primer concilio de Constantinopla en el año 381, que se llevó a cabo entre mayo y julio, convocado por el emperador romano Teodosio I y presidido sucesivamente por el patriarca de Alejandría Timoteo, el patriarca de Antioquía Melesio, el patriarca de Constantinopla Gregorio Nacianceno. En ese entonces el Papa Damaso no mandó representación. En esta se formuló la segunda parte del símbolo de la fe, conocida como el credo niceno-constantinopolitano, eh, definiendo la divinidad del Espíritu Santo. Se condenó a los seguidores de Macedonio por negar la divinidad del Espíritu Santo. Eh, Antes de pasar un poco, olvidé no recalcar sobre la segunda parte de lo que se aprobó también dentro del concilio de Nicea, que es la fecha de la celebración de la Pascua, en donde se decretó que sería el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Está hablando del hemisferio norte, en donde estaba esta zona de Nicea, etc. Entonces volvamos nuevamente al concilio de Constantinopla. Para entender un poco, surgió una nueva doctrina defendida por Macedonio de Constantinopla, eh, que aunque afirmaba la divinidad de Jesucristo, se negaba
al Espíritu Santo. Entonces, que es conocida, digamos, esta herejía es conocida como Macedonia o Neumatomaca. La gran medida adoptada por el Concilio de Constantinopla fue la revisión del credo niceno, también añadiendo otro artículo. El nuevo credo pasó a denominarse credo niceno-constantinopolitano. Se declaró la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Entonces la fórmula dice así: creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Entonces, con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia, afirmando la divinidad tanto del Hijo contra los arrianos como del Espíritu Santo contra los macedonios. Entonces, al final, a modo de anécdota, hecho histórico en esta circunstancia, ¿verdad? Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio, declarando que las iglesias debían restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ahora tenemos al concilio de Éfeso, ¿verdad? Que es el siguiente concilio. En esta ocasión se llevó a cabo desde el 22 de junio al 17 de julio del año 431. Fue convocado por el Papa San Celestino I. Eh, Se cuenta, ¿verdad?, que el Papa mandó como legado a los obispos Felipe, Arcadio y Proyecto, y en tiempos del emperador romano de Oriente Teodosio II, y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. En este concilio se condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María como la Theotokos, es decir, Madre de Dios. El símbolo de Éfeso precisa que las dos naturalezas humanas y divinas de Cristo están unidas sin confusión, que Jesucristo es el Verbo, o sea, la palabra de Dios encarnada, y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios. Y se renovó la condena de Pelagio y sus seguidores. Eh, como reacción al apolinarismo, que Apolinar de Odisea, que propugnaba que el Verbo se habría encarnado tomando solo cuerpo, pero no alma humana. La escuela de Antioquía comenzó a proponer que las naturalezas humanas y divinas en Cristo eran completas, a tal grado que formaban dos sustancias independientes, dos personas en definitiva. Por otro lado, la teoría explicada en la escuela de Antioquía no tenía mucha difusión y pudieron pasar desapercibidas hasta que Nestorio las dio a conocer con motivo de la denominación de la Virgen como Madre de Dios. Entonces, Nestorio se había hecho monje y alcanzó gran fama en Antioquía por sus dotes de predicador. Fue elegido como patriarca de Constantinopla en el 428. Se le pidió intervenir en un tumulto causado por un monje que afirmaba que María no era madre de Dios. Explicó el patriarca que María era madre de la naturaleza humana de Cristo y por tanto se le podía llamar madre de Cristo, pero que era un error llamarla madre de Dios. Entonces el concilio se celebra el 22 de junio y se procedió a condenar la doctrina nestoriana como errónea. Esto lo vemos en los canones 2 a 5, decretando que Cristo era una sola persona con sus dos naturalezas inseparables. Asimismo decretó la maternidad divina de María. Cirilo logró además que se aprobara un decreto redactado por él que deponía y excomulgaba a Nestorio. Entonces, muy interesante lo aprobado en este concilio de Nicea. Luego tenemos el concilio, digamos que ya era el cuarto, el concilio de Calcedonia,
El concilio de Calcedonia fue en el año 451. A modo de comentario, en el concilio de Éfeso 431 había sido condenada la herejía de Nestoriana, que defendía que las dos naturalezas divina y humana de Cristo eran completamente independientes entre sí. Es decir, que Cristo era a la vez Dios y hombre, pero formando un compuesto de dos personas distintas. En este concilio que fue de Éfeso, San Cirilo de Alejandría se había distinguido rebatiendo las tesis de Nestorio. Entonces, en el 444, 2 años después de la muerte de Cirilo, un anciano archimadrita de Constantinopla llamado Eutiques comenzó a predicar que la naturaleza humana de Cristo estaba como absorbida por la divina, de modo que en la unión de ambos no había sino una naturaleza. Eutiques se proclamaba seguidor de Cirilo de Alejandría. Sus tesis tuvieron muchos seguidores, entre ellos Dioscoro, sucesor de Cirilo en la sede de Alejandría. La herejía de Eutiques se denominaba monofisista, del griego monos, uno, y physis, naturaleza. Entonces, este concilio de Calcedonia se llevó a cabo del 8 de octubre al 1 de noviembre del 451 bajo la autoridad del Papa León I el Magno. Este concilio trató de las herejías de quienes negaban a Jesucristo la naturaleza divina o la humana o la confundían. Fue presidida por el patriarca de Constantinopla, Anatolio. El Papa mandó como su representante personal al obispo Pascanio. El concilio proclamó a Jesucristo como totalmente divino y totalmente humano. Dos naturalezas en una persona, la divina, la persona divina. Entonces, aquellos que no aceptaron las enseñanzas del concilio provocaron un cisma, el cisma de los monofisistas. Entonces, el patriarca de Alejandría no aceptó el concilio y finalmente terminó por excindir su patriarcado del resto de la iglesia. Aquí tiene su origen las antiguas iglesias orientales que aún hoy rechazan los resultados del concilio, como son, por ejemplo, la iglesia ortodoxa copta, que nació de la ruptura del patriarcado de Alejandría con el resto de las iglesias, la iglesia apostólica armenia, la otra es la iglesia ortodoxa siriaca y la iglesia ortodoxa malankara de la India. Estos prefirieron plegarse a los musulmanes antes que a la recta enseñanza, y eso costó que el Islam arrasara con la fe cristiana en todo el norte de África. Entonces, interesante este concilio, era como estuve comentando, rechazó la doctrina del monoficismo, defendida por Eustiquio, estableció el credo de Calcedonia que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, según segunda persona de la Santísima Trinidad, para que no haya esa confusión más que nada. Entonces después tenemos el segundo concilio de Constantinopla. Este concilio se llevó a cabo del 5 de mayo al 2 de junio del año 553. Fue el segundo concilio de Constantinopla, convocado por la autoridad del Papa Virgilio en tiempo del emperador romano de Oriente Justiniano I, y presidido por el patriarca de Constantinopla Eutiquio. Condenó la herejía de los 3 capítulos, confirmando la doctrina de los concilios anteriores sobre la Trinidad, la divinidad de Jesucristo y la maternidad divina de María. Condenó el monofisismo. Luego tenemos, posteriormente a este concilio, tenemos el tercer concilio de Constantinopla. Este concilio, muy interesante, muy particular, fue llevado a cabo entre el 7 de noviembre del 680 al 16 de septiembre del 681, bajo la autoridad del Papa San Agatón y siendo emperador romano de Oriente Constantino IV, y presidido por él en persona. También se conoce como Concilio Trulliano, en alusión a la sala del Palacio Imperial donde se realizó.
que llevaba el nombre de Trullos, cúpula. Entonces defendió dos voluntades en Cristo, divina y humana, como dos principios operativos. Se condenó el monotelismo. Eh, el monotelismo fue una doctrina religiosa del siglo VII que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, y una única voluntad. El monotelismo trataba de ser una solución de compromiso entre el cristianismo trinitario y el monofisismo. Entonces eso fue realmente lo que se condenó el monotelismo. Luego tenemos, posterior a este concilio tercero de Constantinopla, vamos ya al séptimo en orden, es el segundo concilio de Nicea. Este concilio, bajo la autoridad del Papa Adriano I, afrontó la doctrina de los iconoclastas y definió la legitimidad del culto a las imágenes sagradas. Se llevó a cabo del 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787. Fue convocado por Irene, regente del emperador romano de Oriente, Constantino VI, y presidido por el patriarca de Constantinopla, Tarasio. Entonces fue ratificado por el Papa Adriano I. Algo para acotar: los iconoclastas negaban la legitimidad de las imágenes y su culto. Por ejemplo, iconoclasía o iconoclastia, expresión que en griego significa ruptura de imágenes. Para ello se habla de diversas causas en esta postura. Cierto esquema todavía monofisista que no había sido totalmente vencido. También la influencia musulmana y judía en el Imperio de Oriente, el origen sirio del emperador León III y el deseo de contrarrestar el poder de los monjes, estos defensores de la iconodulia. Vamos a aclarar, para no confundir un poco, iconoclasta de iconodulia. Está, por ejemplo, iconodulia es doctrina contraria a la iconoclasta. Además, los iconoclastas usaban argumentos derivados de la prohibición en el Antiguo Testamento, que vetaba la creación de imágenes. Por ejemplo, en los libros del famoso Éxodo 20, 20 versículo 4, Deuteronomio capítulo 5, versículo 8, también de la filosofía platónica, ya que el uso de imágenes implica representar modelos a partir de lo que solo son sombras o reflejos. Entonces, el término opuesto a iconoclasta es iconodulo, que proviene de la palabra, o más bien de las palabras icono, imagen, y dulía, veneración. Entonces, la herejía opuesta a ambas doctrinas, la iconoclasia y la iconodulia, es la idolatría, en la que las imágenes o figuras se adoran en sí mismas, en lugar de limitarse a reverenciarlas como representación de lo que se adora. En el contexto del Imperio Bizantino, el término que se usa es principalmente iconodulos, aunque también puede verse escritos o verse, digamos, con la palabra o con el significado de iconofilos. Entonces, a modo de aclarar nada más lo que significaría exactamente la iconoclastía o iconoclasia o los iconoclastas, ¿verdad? Que significa en sí ruptura o lo que rompen imágenes, digamos, en una forma general. Entonces, contra ellos era este concilio segundo de Nicea, que fue en el año 787. Y por último, en el orden de que estamos estudiando, viene el cuarto concilio de Constantinopla. Este concilio, convocado por el Papa Adriano II en el año 869, siendo emperador, Basilio contó con 102 obispos, 3 legados papales y 4 patriarcas.
condenó el conciliábulo hecho por Focio, eh, usurpador del patriarcado de Constantinopla. Eh, Esto, por ejemplo, fue contra el Papa Nicolás e Ignacio, que era el legítimo patriarca de Constantinopla. Condenó a Focio por usurpar el patriarcado y por causar el cisma oriental. Eh, para profundizar un poco más en esta cuestión, en Oriente, por ejemplo, había dos candidatos. Hablamos del lado oriental de la iglesia, más conocida como la iglesia bizantina. eh, claro, justamente se llevó en Constantinopla a cabo este concilio, su capital. Entonces, ahí había dos candidatos para ser patriarcas de Constantinopla. Eh, Uno era Ignacio, que al final es elegido, ¿verdad? Y otro fue Focio. Entonces, el emperador era Miguel III cuando eso. Depone entonces a Ignacio y eh, pues según él era una elección irregular por estar presente solo la emperatriz. Y mediante otra elección entra en su lugar Focio, que era amigo del emperador. Entonces el papa en aquel entonces era Nicolás y que favorecía a Ignacio. Entonces en ese contexto llega la carta encíclica de Focio comentando o sea, había varios conflictos en sí. Uno de ellos era que comentaba que los misioneros han degradado algunas tradiciones. O sea, la excusa de Focio era para estar en contra, para empezar esa encrucijada contra Roma, contra el Papa, y empezar, digamos, esa desobediencia como patriarca, como patriarcado ya de Constantinopla. Entonces, en donde Focio denunciaba a los misioneros occidentales en Bulgaria y criticaba las prácticas litúrgicas occidentales de forma más señalada. Entonces, el patriarca Focio consideró una blasfemia también la añadidura de la cláusula filioque en el credo niceno. Acá hay un conflicto también que un poco viejo ya, pero que para entender un poco que aquí nació más o menos este conflicto que más adelante vamos a ver sobre este cisma entre Oriente y Occidente, entre la iglesia bizantina y la iglesia eh, romana o latina. Entonces, por ejemplo, se considera que la cláusula filioque fue insertada en la versión latina del credo niceno constantinopolitano durante el tercer concilio de Toledo en el 589 y que se extendió eh, espontáneamente por todo el pueblo franco. En el siglo IX, el Papa León III aceptó la doctrina del origen del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, filioque, del Hijo, aunque se opuso a la adopción de la cláusula filioque. Sin embargo, en el año 1014 en Roma fue adoptada el canto del credo con filioque en la misa. Entonces, la posición a favor de la inserción de esta cláusula llamado filioquismo se inspiró en la doctrina tradicional de Occidente, así como en la doctrina recogida en Alejandría. Fue proclamado dogma de la Iglesia por el Papa León I en el 447. En oposición a este dogma se encuentra la doctrina del monopatrismo. Interesante tomar nota de todo lo que digamos, voy diciendo aquí para poder ir profundizando más en las investigaciones. En donde este monopatrismo era formulada por el patriarca de Constantinopla, Focio, en el siglo IX. Focio sostuvo que la frase que procede del Padre debe ser del credo niceno constantinopolitano, interpretado en el sentido de que quien procede solo del Padre. Entonces, esta doctrina fue una de las causas que llevaron al breve cisma de Focio, una de las cuestiones también donde hubo ese cisma y ese problema que acarreó este concilio también, eh, precedente ya del gran cisma del año 1054, que vamos a estar viendo más adelante en otros ciclos de estudio. Entonces, la diferencia entre los defensores de las dos doctrinas constituyen aún hoy un obstáculo
intentos de reunir a la Iglesia Católica y Ortodoxa. Entonces, a modo de adelantar nomás, es donde aquí comienza prácticamente este cisma, el cisma de Oriente, como se conoce, o el gran cisma que ocurrió en el 1054, por esta cuestión o esta cláusula que se insertó dentro de la fórmula del credo niceno-constantinopolitano, en donde vemos, a modo de repaso, que, que la palabra, o sea, voy a leerle un poco, que el credo, eh, ese fue el segundo concilio de la iglesia, que fue ecuménico, dice, eh, sobre el Espíritu Santo, que dice así: el credo del Espíritu Santo se condenó, definió la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, eh, en el concilio de... Espera que voy acá, quiero leer exactamente lo que decía el concilio de... que este concilio dice así: ¿verdad? Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Entonces se agrega aquí que procede del Padre y del Hijo. De ahí que la palabra filioque es donde se armó, digamos, este conflicto y que hasta ahora sigue esa ruptura, ese cisma en la iglesia. Lamentablemente, ojalá que alguna vez se pueda subsanar. Entonces, a modo de ir cerrando, quiero hacer un comentario breve sobre un concilio llevado en la iglesia. Ya no es un concilio, digamos, ecuménico en sí, lo que se llevó a cabo en la sede o en la iglesia latina de Roma. Fue el concilio de Roma del año 382, sobre el canon bíblico, cuando la iglesia católica junto al papa San Damaso I instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por San San Jerónimo, conocido como la Vulgata, San Jerónimo. Entonces, por encargo de la Iglesia. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona en el 393, de Cartago en el 397 y luego en el 419 también de Cartago, en los cuales participó San Agustín, aprobaron definitivamente dichos cánones. Entonces, en el año 405 esta lista fue enviada por Inocencio al obispo Exuperio de Tolosa, en la Galia, hoy Francia, entonces donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. Entonces, este tema de este concilio y de estos concilios, digamos, llevados a cabo, estaremos tratando o desarrollando en el mes de septiembre, en los cursos que estaremos dando sobre la Dei Verbum y el canon bíblico. Entonces, así hemos cerrado el ciclo de estudio de hoy sobre los concilios ecuménicos de los siglos cuarto a noveno. Espero que hayan disfrutado, que se hayan enriquecido las informaciones que he compartido con ustedes. Desde el Centro Cultural San Bernardo de Claraval estamos abiertos para cualquier consulta, inquietud o sugerencia que puedan darnos, y también de repente alguna sugerencia sobre algún curso que quieran desarrollar. Estamos a las órdenes. Eh, las consultas o sugerencias pueden hacerlo a través del Facebook. Estamos como Centro Cultural San Bernardo de Claraval. También a través del Instagram, @Centro Cultural San Bernardo, o a través del correo electrónico sanbernardoclaraval.pi@gmail.com. Entonces, les dejo por hoy. Espero que tengan una buena jornada desde donde estén, y les mando un gran saludo y abrazo en Cristo. Un cordial saludo para todos.
Quien les saluda, su servidor Francisco Damián Martínez Argüello, miembro del Centro de Estudios San Bernardo de Claraval. En este nuevo capítulo de los ciclos de estudios sobre la historia de la Iglesia, estaremos haciendo un recorrido por los concilios ecuménicos.